Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy miércoles eh, en nuestro culto que realizamos el día de hoy. Realmente para nosotros es de mucha alegría el poder saber que nos sigues y que tienes ese interés siempre por aprender más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de alabanza, adoración y también gracias por poner en nuestros corazones ese deseo, Señor, de aprender más de tu palabra. Por eso hoy te pedimos que hables a lo más profundo de nuestro ser, que nos invite a reflexionar sobre las cosas que pensamos, que actuamos, que decimos, hábitos que están formados dentro de nosotros y que necesitamos pues deshacernos para poder mostrar tu gloria. Padre, habla lo más profundo de nuestro corazón, danos ese discernimiento y también la fuerza de voluntad que necesitamos pues para poder ejercer eh, todo lo que estamos aprendiendo. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos iniciado desde la semana pasada una serie de estudios tratando de aprender sobre la vida de algunos personajes de la Biblia. Eh, y sobre todo, pues, cuando el éxito no los ha visitado y cómo muchos pues, se vieron afectados en todo esto. En el mensaje anterior dijimos que escalar niveles de éxito en cualquier área de nuestra vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo social, o sea en lo espiritual, ha demandado, pues como todos sabemos, esfuerzo, inversión de tiempo, fe, perseverancia, sacrificio, etcétera, etcétera, un montón de cosas que hemos tenido que poner en práctica. Pero cuando hemos llegado a esos niveles de éxito, sostenerse en esas posiciones de altura realmente no ha sido fácil para muchos, ¿no? Así como existen personas que no pueden manejarse en las alturas cuando suben a los cerros, cuando suben a un monte o escalan a algún volcán o algún monte alto, pues, y no pueden manejar esas alturas físicas porque produce de repente en ellos presión alta, mareos y tal vez crisis nerviosas, así también pues existen personas que si bien Dios los bendijo y estuvieron en la cúspide de sus vidas, pues eh, sin embargo, a pesar de estar allí, fueron, mm, fueron, descendieron, fueron arruinadas sus vidas por hábitos, vicios, errores y pecados. Dijimos la semana pasada que en los siguientes mensajes vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios, que alcanzaron la cúspide y se mantuvieron en ella. Pero también vamos a ver ejemplos de otros que lamentablemente descendieron por diferentes motivos y otros que también, a pesar de que descendieron, nuevamente volvieron a escalar, nuevamente volvieron a llegar a la cumbre, ¿no? Entonces, el propósito de estos mensajes es dar algunas pinceladas acerca de la vida de estas personas. Vamos a aprender de sus experiencias, vamos a aprender de sus errores, vamos a aprender de los tratos que Dios tuvo con ellos, las cualidades y las virtudes que tuvieron, que les permitieron pues alcanzar esos niveles de éxito. Y también vamos a aprender pues de esos errores, de esos hábitos y de esos pecados que los arruinaron. Y como después, pues el Señor los vuelve a levantar. La semana pasada estuvimos hablando, pues, del caso de José, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre Job. Vamos a hablar de Job. Uh, Muchos de los alpinistas que han logrado escalar grandes y escalabrosas montañas
estando de repente ya en las alturas, han estado a punto de morir por sacudidos fuertes, por mm, ah, presencias de tormentas muy fuertes, de repentinos y fuertes vientos que los han azotado cuando han estado en la cumbre. Aquellos alpinistas, muchas veces hemos visto películas así, en donde pues con mucho esfuerzo llegaron a la cima y ahí pues como que eh, el la altura, los vientos que se presentan ahí, los sacudidos fuertes que se dan, pues como que sienten que van a morir, ¿no? Job fue, deberíamos poderlo decir, como un gran alpinista. Él estuvo en la cumbre y justamente allí fue sacudido, pues repentinamente, por varias tormentas, estando en la cumbre. Aunque la Biblia no registra el camino de ascenso que lo llevó a la cúspide, Dios a través de las escrituras da testimonio de él. ¿Y qué dice las escrituras sobre Job en Job 1.1? En Job 1.1 nos dice, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si llegó este hombre pues a llegar a tener este grado tan alto de aprobación divina, él debe haber recorrido pues el camino de la obediencia, de la consagración, del temor a Dios, de fe, de integridad, de sacrificio, de esfuerzo, de paciencia y de otras cualidades más. Cuando revisamos las escrituras, aparte pues del sufrimiento del Señor Jesucristo, no hay otro registro en la historia bíblica de alguien que haya sido, que alguien que haya estado pues en la cumbre, haya experimentado pues fuertes tormentas, ¿no? Como el de Job. En un corto plazo, cuando leemos la vida de Job, pues en un corto plazo de tiempo él perdió sus empresas, perdió a sus hijos, perdió su salud, sufrió el rechazo de su esposa, sufrió la incomprensión de sus amigos y no solo eso, sino que también estaba atormentado por una sarna maligna. Él pasó mucho tiempos de soledad y de dolor, estando en la cumbre. Él fue tocado profundamente, económicamente, físicamente, espiritualmente, socialmente, familiarmente y emocionalmente. Realmente el trato que tuvo con Dios, el trato que tuvo Dios con Job fue realmente pues muy fuerte. A pesar de las múltiples interrogantes sin respuesta, que son aproximadamente 88 en todo el libro, él se sostuvo en la fe y en la obediencia a Dios. No cualquiera, pues, puede mantenerse en la cumbre en circunstancias tan oscuras, tan confusas y tan dolorosas. Por eso es importante que podamos meditar sobre la vida de este hombre cuando él está en la cúspide. El diablo pues le arrojó tormenta y fuego. La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y sus amigos también e incluso lo acusaron de todo tipo de mal. Él experimentó realmente todo. Lo acusaron sus amigos de falta de sinceridad. Sus amigos lo acusaron de sufrir a causa del pecado. También lo acusaron de que él engañaba a los pobres. Lo acusaron de maltratar a la viuda y a los huérfanos. Lo acusaron de hablar
vanamente. Lo acusaron de ser hipócrita, de quejoso y una serie de cosas más que podemos estar rescatando de todo el libro de Job. Para colmo de males todavía, cuando seguimos leyendo el libro de Job, vemos que Dios guardó silencio total durante un largo periodo de tiempo. Job pasó pues de ser un gran empresario a ser un sarnoso mendigo digno de lástima y de misericordia. Hay miles que han caído de la cumbre cuando han estado en lo alto, no por pasiones sexuales, no por mundanalidad, por fama o por dinero, tampoco por falta de integridad, pero sí porque no pudieron soportar la tormenta de la adversidad. Y muchos, pues, no pueden soportar esa tormenta y por eso caen. Cuando ellos de repente esperaban el bien, ellos esperaban que las cosas estuvieran andando perfectamente, les llegó el mal. Y entonces no pudieron soportar la intensidad del dolor y el fuego de la prueba. Muchos, cuando están en la cumbre, experimentan pues las adversidades que se les puedan presentar. Muchos no lo saben enfrentar. Se desaniman y descienden, caen en lo más profundo. Incluso ha habido personas que hasta se quitaron la vida. Fueron vulnerables, pues, ante el dolor que causa la pérdida de repente de un ser querido, de repente frente a un fracaso económico, frente a una prueba repentina. No pudieron enfrentarla. A veces pensamos estar lo suficientemente preparados para experiencias dolorosas, como la pérdida de un ser querido, pero cuando llega el momento de repente de dar el último adiós, nos damos cuenta cuán vulnerables y sensibles somos frente al dolor. Que si no nos refugiamos en el consuelo divino, como lo hizo Job, la intensidad del dolor nos puede pues bajar de la cumbre. Muchos líderes que no pueden aceptar que de repente su esposa muera por cualquier motivo, siendo jóvenes aún, y en donde de repente vencidos por el dolor y la soledad, y queriendo mitigar de repente sus penas, pues se dedican al alcohol, a las drogas, por días y noches enteras, y van descendiendo de la cumbre. Asaf era un salmista. Ustedes pueden, si leen el libro de Salmos, que son 150 salmos, hay muchos que fueron escritos por Asaf. Era un destacado líder de alabanza y escritor nada menos que de 11 salmos que aparecen en la Biblia. El Salmo 50 y de los salmos del 73 hasta el 83 fueron escritos por él. Él estuvo a punto de descender de la cumbre cuando él estaba con un dolor profundo en su corazón, cuando estaba amargado y no entendía por qué él era pues azotado todo el día y castigado por las mañanas. Y él incluso introduce en el Salmo 73, en los primeros versículos, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Esta expresión pues nos hace pensar no lo que estaba experimentando Asaf. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es: casi caigo de la cumbre en tiempo de la prueba. ¿Cuántos han experimentado eso, mi querido hermano? Hemos estado en la cumbre y ahí vino la prueba y caemos y descendemos. Entonces es importante que revisemos, ¿no?, qué actitudes
y declaraciones ayudaron pues a sostenerse a este campeón de alpinismo espiritual llamado Job, a mantenerse en la cumbre cuando la tormenta pues vino a él con un ímpetu pues profundo que sacudió lo más profundo de su ser. Entonces vamos a revisar eso y al mismo tiempo que nos va a invitar a, a reflexionar cómo nosotros estamos actuando en diversos momentos cuando somos sacudidos pues, de un momento a otro. En primer lugar, la Biblia dice que Job se postró en tierra y adoró. Eso lo dice en el capítulo 1, el verso 20 de Job. Él enfrentó entonces la tormenta de rodillas y con una actitud de adoración. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Pues muchas veces pues, hacemos cualquier otras cosas y no nos humillamos ante Dios. No expresamos, no buscamos el rostro de Dios. Dejamos de repente de orar e incluso de adorar. Job hizo todo lo contrario. Él enfrentó la tormenta, pues de rodillas y con una actitud de adoración. Él ministró a Dios de la misma forma que lo hacía cuando estaba rodeado de la abundancia y de la salud. Tomó la misma actitud. Muchos cuando nos van las cosas muy bien, pues nos levantamos, oramos, clamamos, pero cuando vienen los momentos difíciles, no oramos, no buscamos de Dios. Esa misma actitud que tú tienes en los tiempos de bonanza, también la tienes que tener en los momentos que te son adversos. Segundo lugar que también podemos mencionar, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo dice en Job, en el capítulo 1, el verso 21. Él reconoció que todo lo que tenemos es un préstamo de Dios, que en cualquier momento Dios nos los puede pedir. Mi querido hermano, las cosas materiales no pueden determinar nuestro amor, nuestra fidelidad y nuestra comunión con el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. Si perdemos algo de lo que tenemos, pues todo lo que tenemos es de Dios y Dios nos los puede pedir en cualquier momento. El hecho de que tú tengas no puede determinar tu amor, tu fidelidad y comunión, el hecho de que lo tengas o que no tengas las cosas. Tu actitud siempre tiene que ser la misma. Segunda cosa que tenemos que aprender. Todas las cosas son de Dios. Y de lo que tengamos, pues no puede depender de nuestro amor, no puede depender de nuestra fidelidad y nuestra comunión con Dios. O sea que cuando lo tengo, lo hago. Y si no, no es así. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Eso es lo que afirma Job. Tercero, también Job dice, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Eso Job lo dice en el capítulo 10, en el verso 2. Él quería saber la causa o razón por la cual padecía esto. Aunque él no recibe una respuesta inmediata, siguió esperando a Dios, reconociendo que el barro no tiene nada que reclamarle al alfarero. Muchas veces, pues cuando pasamos momentos difíciles, pues nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden si yo soy tan bueno, soy todo? ¿No? Él no se miró a sí mismo, sino él quería saber y decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Miren, hay momentos de prueba y Santiago nos dice también en la epístola de Santiago, en el primer capítulo,
¿no? Cuando está hablando sobre las pruebas. Él dice, aquel que sienta falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios la va a dar abundantemente. Y lo hace dentro del contexto de la prueba. Entonces quiere decir que si tú quieres entender cuál es el momento, por qué estás pasando esto, pues muchos decimos, Señor, ¿por qué pasamos? Y no preguntamos, ¿por qué pasamos? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es buscarle a Dios, pedirle sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos haga ver, que nos dé esa sabiduría para poder entender el proceso por el cual estamos pasando. Job quería saber. Inmediatamente no lo recibió, pero él siguió esperando y no reclamaba nada. Él tenía muy claro que él era el barro y el Señor es el alfarero y él puede hacer lo que quiera con el barro, el instrumento que quiera con el barro. Cuarto, Job también dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto lo dice en el capítulo 13, el verso 15. Tremendo. Tremenda afirmación de Job. Aquí le estaba demostrando su absoluta confianza en Dios, una convicción firme en Dios, ya que la vida del hombre y su estadía en la cumbre no consiste, pues, en los bienes que posee. Ya no tenía nada, pero él seguía manteniéndose firme en sus convicciones. No porque ya no tenía, se vio mermada su fe, su esperanza. No, era al contrario, seguía esperando. Dice, aunque él me matare, en él esperaré. Convicción que debemos también tener. Punto número 5, y eso está en Job 14:14. Él manifiesta, dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y esto, mi querido hermano, nos habla de perseverancia en medio de la adversidad. ¿Cuántos nos cansamos de luchar cuando tenemos esos momentos difíciles? David dijo, por ejemplo, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Perseverancia, sobre todo en esos momentos de adversidad. Sexto también, y por último, dice que Job afirma y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y eso está en Job, en el capítulo 19, los versos del 25 al 27. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver al Dios, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job mostró una fe auténtica, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, mi querido hermano, son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Job tenía esa fe auténtica. Ya no tenía nada, pero él seguía esperando, porque él seguía esperando esas promesas y él estaba seguro de que si él pasaba algo, él ya iba a estar en la presencia de nuestro Dios y ahí lo iba a ver. Aunque su corazón se desfalleciera, él estaba seguro, convencido de su fe, de la esperanza en quien había confiado.
en quién había puesto su fe. Sigamos investigando un poquito más. En Job 27, en la primera parte del verso 5, dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. La integridad, mi querido hermano, se demuestra pues en la adversidad y en el dolor. Muchos pueden decir, no, yo soy íntegro, yo soy, sí, pero ¿dónde lo demuestras? Es justamente cuando la situación se te pone adversa. Ahí vamos a saber cuáles son los principios que rigen y que aplicas a tu vida. Job, Job muy claramente era un hombre íntegro. Estaba viviendo su integridad aún en el momento de la adversidad y el dolor. La integridad, mi querido hermano, debemos hacer de ella nuestra fiel compañera hasta la muerte. Íntegros hasta la muerte. En Job 31, verso 35, la parte B, Job también manifiesta y dice, el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. En otras palabras, Job decía, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Parece que ya pues estaba dando cuenta o estaba discerniendo Job que el diablo era el que lo quería bajar de la cumbre, pero sabía que Dios estaba de su parte. Plena confianza en Dios. Realmente cuando revisamos, si solamente estamos dando unas cuantas pinceladas de las expresiones de Job que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a ver cómo estamos pues actuando cuando estamos en la cumbre, pues realmente nos debemos saber que cuando tomamos esa actitud, cuando tomamos esas declaraciones, pues vamos a ver que Dios actúa fielmente pues en aquellos que confían en Él plenamente, en aquellos que están luchando, están realizando una batalla para sostenerse en la cumbre, para sostenerse en el lugar que Dios los puso. Y Dios actúa firmemente en favor de ellos, así como actuó con Job. Veamos algunas de las cosas sobresalientes que Dios hizo por Job. En primer lugar, Dios lo defendió de la acusación satánica. Dios nos va a defender también si nos mantenemos firmes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice en Job, en el capítulo 2, el verso 3? Y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios lo defendió de la acusación satánica y Dios te va a defender también si tú te mantienes firme. ¿Qué hizo Dios también por él? Guardó su vida, poniéndole límites a Satanás. En Job 2.6 dice, he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. Dios tiene el control absoluto. Por él permite que muchas cosas puedan pasar. Y llegará el enemigo hasta donde Dios le ponga el límite. Y Dios guardó la vida de Job. Dios también le dio la fuerza moral, le dio la gracia y la fe para sostenerse espiritualmente. ¿Y por qué decimos esto? Porque nadie puede sostenerse, mi querido hermano, en esas circunstancias en el cual pues se encontraba Job. Nadie puede sostenerse cuando la adversidad es tan profunda si no es asistido por la gracia divina.
así también Dios nos va a dar la fuerza moral, la gracia y la fe para mantenernos, para sostenernos espiritualmente en el momento de la adversidad. Por otro lado, también vemos que cuando ya estaba, pues, como quien dice, Job luchando y esperando, Dios rompe su silencio y habla a Job. Aunque Dios cuando interviene y rompe su silencio y habla con Job, le formuló pues cerca de 70 preguntas difíciles de responder. Fueron 70, porque le dijo, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice el sol, la luna, las estrellas, cuando le puse límite al mar, etcétera, etcétera? ¿Dónde estuviste tú? O sea, fueron como 70 preguntas que Dios le hace a Job. Pero Job se dio por bien servido al ver que Dios había roto su silencio. La escritura dice que entonces Jehová respondió desde un torbellino y le dijo. Para eso fue suficiente para Job. Fue un diálogo muy largo que no solo trajo satisfacción al corazón de Job, sino que dio respuesta a sus muchas incógnitas e interrogantes. Si tú te mantienes firme, pues Dios también atenderá tu corazón. Aquellas cosas que tú necesitas saber, te romperá su silencio y hablará tu profundo de tu corazón. Solamente hay que esperar y ser paciente, como Job. ¿Qué hizo Dios con Job? También le dio una revelación más profunda. Mira, el hecho de mantenerse firme, tenía un conocimiento de Dios que lo mantenía firme, pero ese conocimiento de Dios, pues, fue realmente aumentado, ¿no? Le dio una revelación más profunda. Y en el capítulo 26, Job había dicho, en cuanto al conocimiento que él tenía de Dios, y dijo, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Cuán breve es el susurro que hemos oído de él. Eso lo dice en el capítulo 26, el verso 14. Y luego él pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso lo expresa en el capítulo 42, en el verso 5. Nada de lo material que había perdido era comparable con el descubrimiento pues, de una mayor comprensión del carácter y de la presencia de Dios de una manera tan profunda y tan clara. Muchos de nuestros ojos pueden estar dados a las cosas materiales, pero eso no es nada, mi querido hermano, en comparación a un conocimiento más profundo del carácter, ¿no? Y de la presencia de Dios en tu vida. Esto es lo más importante, eso es lo más valioso. De todo el tesoro terrenal que puedas tener, Dios le dio un conocimiento más profundo de él. Pablo, por ejemplo, que dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, pues todo lo desechó. No era más, todo no era, lo más importante para él era conocer más a Cristo. Job también lo entendió. Y quiero que también lo entendamos nosotros. Entonces, ¿por qué quejarnos de las pruebas?
Más bien, bienvenida a la prueba, bienvenida a la adversidad, bienvenida a la soledad, si en medio de ella puedo conocer mejor a mi Señor. ¿Qué hizo también Dios por Job? Defendió su causa y lo justificó ante las acusaciones de sus enemigos. En Job 42:7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz de Manita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Realmente los eruditos y los sabios amigos, incluyendo pues a ese elocuente Eliú, quedaron avergonzados delante de Job, pues Dios testificó en su favor. Dios interviniendo sobre aquellos sus amigos que pensaban, obraban y lo acusaron injustamente a Job. Pero Job intervino en la vida de ellos, hablando a sus corazones, haciéndoles ver quién era Job. Y Dios también eso hará contigo. Si te mantienes firme, si eres fiel y leal a Él en los momentos de adversidad. También Dios, ¿qué hizo con este hombre Job? Por mantenerse firme en la cumbre, ¿sabes? Le recompensó con creces. ¿Cómo? Vamos a leer en el verso 40, en el capítulo 42, el verso 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 caballos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo lo que había perdido, pues le fue dado en abundancia. Por esa confianza, por esa integridad, por esa fe, por esa convicción, por esa determinación que él mostró en los momentos de adversidad. Y como si fuese poco todavía lo que Dios hizo por él, le dio 140 años más de vida para que él pudiera ver a sus hijos hasta la cuarta generación. Eso está en el capítulo 42, en los versos del 12 al 17. Esta es la recompensa que Dios da a aquellos que luchan realmente con todas sus fuerzas para no caer en la cumbre espiritual en medio del dolor, en medio del rechazo, en medio de la incomprensión, en medio de la soledad, en medio de la acusación y en medio de la enfermedad. Aquellos que se mantienen firmes para no caer en esos momentos tan difíciles. Job también hizo algo importante, Dios hizo algo importante con Job, y es que Job aparece en las Escrituras como ejemplo de justicia y como ejemplo de paciencia. Vamos a leerlo. ¿Ejemplo de justicia? Claro que sí. Por ejemplo, en Ezequiel 14:14, las Escrituras dicen, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Serán personas justas. Las Escrituras resaltan eso. Y que Dios, pues, permitió de que Job sea conocido como un hombre justo. También como un hombre de paciencia. Vamos a Santiago 5:1. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor,
que el Señor es muy misericordioso y compasivo. También Job, pues, fue señalado como un ejemplo de paciencia. Examinar la vida de Job nos da muchas enseñanzas. Esperemos que hoy hayamos aprendido de todo lo que hemos hablado. Que Dios, mi querido hermano, nos ayude a permanecer en Él cuando realmente todo de repente se nos presente oscuro e incomprensible, hasta incluso doloroso. Cuando de repente seamos incomprendidos aún por los amigos más cercanos, o de repente tal vez también estemos rechazados por los seres queridos que no comprenden nuestro grado de entrega, de amor y de obediencia al Señor. Que Dios realmente nos ayude a permanecer en Él. Y ese tiene que ser nuestro clamor. Recordemos y meditemos todo lo que hemos aprendido. Yo te digo, ¿cómo reaccionamos cuando estás en la cumbre y viene la adversidad? Reflexionemos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en la vida de todos estos hombres que estamos comentando cada noche en este tiempo, pues hay algo que aprender. Señor, la humildad, la adoración que debemos tener siempre debe ser en los momentos de bendición y también en los momentos de adversidad. Señor, también que podamos reconocer que todo lo que tenemos es prestado, todo es tuyo. Y nuestra fidelidad, amor a ti, nuestra comunión contigo no depende de las cosas que tengamos. También oramos, Señor, porque nos hagas entender, pues, la enseñanza, lo que tú estás buscando en nosotros en cada momento de adversidad. Señor, que podamos tener absoluta confianza en ti, que podamos ser perseverantes en el momento de la adversidad, que realmente también, Señor, nuestra fe sea auténtica y nuestra integridad, Señor, se demuestre en los momentos de la adversidad y dolor. Señor, realmente que podamos entender que tú eres el que luchas con nosotros. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Ayúdanos. Y sabemos que tú responderás tan igual como tú, pues respondiste, defendiste, testificaste de Job. Igualmente también lo harás con nosotros. Ten misericordia y ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para poder enfrentar esos momentos que son adversos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, vamos a seguir aprendiendo de estos hombres de fe, estos hombres que luchan, batallan y que nos dan mucha enseñanza. Te espero el próximo miércoles para seguir hablando y vamos a hablar sobre Josué. Que Dios los bendiga, hermanos. Recuerda, eres bendecido para bendecir. Nos vemos.